Buen día, apreciados docentes, reciban un caluroso saludo de la CDA de tutores de Facatativa. El día de hoy abordaremos la CDA correspondiente a acompañamiento situado y hablaremos específicamente de la retroalimentación como foco de dicho acompañamiento. Nos situaremos específicamente en el caso de matemáticas. En nuestras otras cápsulas veremos el caso de lenguaje y el caso de educación inicial. Para iniciar, les contaremos nuestro objetivo. Nuestro objetivo general es comprender las características de la retroalimentación efectiva para promover el aprendizaje en todos los diversos escenarios que nos movemos, educación remota, en alternancia, pero siempre promoviendo la evaluación formativa. Para ello desarrollaremos nuestro espacio de formación con la estructura a la que ya estamos acostumbrados. Iniciemos con nuestras actividades de exploración. Dentro de estas actividades vamos a preguntarnos algunos elementos de reflexión en torno a la retroalimentación. Básicamente, cómo hemos retroalimentado nuestras prácticas y los aprendizajes de los estudiantes. ¿Estamos retroalimentando el producto o estamos retroalimentando el proceso? ¿Qué es lo que caracteriza mis retroalimentaciones en estos momentos? Y cómo el conocimiento didáctico del contenido ha enriquecido estos procesos de retroalimentación. Son preguntas para la reflexión que debemos hacernos a nivel individual. Ya teniendo estas preguntas contestadas, pasamos a la parte de estructuración. En nuestro componente de estructuración hablaremos de qué es la retroalimentación. Y efectivamente, como está en el centro de la diapositiva, lo más importante es entenderla como un proceso y no como un producto. Un proceso en el que docente y estudiante interactúan a partir de unos criterios de evaluación que son claros y conocidos por el docente y por el estudiante y que están obviamente relacionados con nuestros estándares curriculares. A partir de esos criterios, el estudiante realiza un conjunto de actividades propuestas por el docente que le permiten establecer un comparativo entre lo que él está haciendo y la retroalimentación que va haciendo el docente en relación con esos criterios de evaluación. Para tener en cuenta, retroalimentar es diferente a orientar y a valorar, pero tenemos las dos involucradas en un solo espacio. La retroalimentación debe proporcionar al estudiante la información que le permita comparar lo que se le pide con lo que realmente hace. Y sobre todo, tener claro que retroalimentar va mucho más allá de corregir o señalar el error como se ve en la gráfica de la parte inferior. Retroalimentar es un proceso que nos permite seguir aprendiendo y esto tiene que ver con dos premisas básicas. Es que la retroalimentación debe estar sobre el trabajo y no sobre la persona. Esto nos elimina los juicios de valor y nos basamos en evidencias. Y el segundo es que los estudiantes logren monitorear su propio aprendizaje, elemento que ha sido esencial dentro de los procesos de educación remota. En estos procesos de educación remota hemos tenido la retroalimentación mediada por una infinidad de recursos, unos que nos permiten hacer la difusión y otros que nos permiten interactuar directamente con los estudiantes. En todo este marco hemos estado en el ejercicio de revisión de evidencias de aprendizaje, detectar necesidades de aprendizaje y sobre todo retroalimentar con diversidad de estrategias que van desde el WhatsApp, correo celular, textos escolares y en nuestros casos, para el municipio de Facatativá, las guías de aprendizaje que se han convertido no solamente en un elemento de difusión del conocimiento, sino también de retroalimentación. Daniel Wilson, director del proyecto Cero de Harvard, nos propone una escalera para retroalimentar que está enfocada en los modelos de aprendizaje profundo. Esta escalera nos propone 4 pasos. El primero, clarificar, luego valorar, en tercer lugar, expresar inquietudes y en último lugar, hacer sugerencias. Profundicemos cada uno de ellos. Clarificar. Para clarificar, se nos invita a formular preguntas que nos permitan aclarar y estar seguros de las estrategias que usó el estudiante y las razones que lo llevaron a usar dicha estrategia. Hay preguntas orientadoras como explícame con mayor detalle, qué hiciste para lograr la solución, qué dificultades tuviste, explícame qué aprendiste al hacer la tarea. El segundo escalón de nuestra escalera es valorar. Aquí se pretende crear un clima positivo de respeto, confianza y colaboración. Para ello se invita a destacar esos aspectos positivos del trabajo del estudiante que están en línea con los criterios de evaluación esperados. En el tercer momento se invita a expresar inquietudes. Inquietudes que le permitan al estudiante descubrir nuevas formas de solucionar y oportunidades de mejora, pero también que le permitan caer en cuenta de algunos errores que está cometiendo.
Dentro de las frases orientadoras encontramos qué podríamos mejorar, qué idea tienes para mejorar la tarea, habría sido diferente si no hubieses usado este procedimiento. Y el último escalón, hacer sugerencias. Aquí se invita al docente a brindar algunas sugerencias, materiales, recursos que le permitan al estudiante superar las dificultades y también profundizar en los conocimientos que ya ha adquirido. Frases orientadoras. La próxima semana necesito que pienses en, ya lograste esta tarea o competencia, solo falta que regules. Te felicito, cada vez estás haciendo un mejor trabajo. Esta escalera cobra sentido en la medida que tengamos claridad sobre lo que constituye evidencia de aprendizaje. Por ejemplo, pedir fotografías o que nos envíen fotografías conversando con los padres, leyendo un libro, desarrollando la guía o estando frente al computador en una clase, no constituye evidencia de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje deben girar en torno a esos productos esperados, como por ejemplo fotografías de las tareas que se han hecho con base en las actividades web, radio, televisión u otros recursos, los audios y los videos en los que los estudiantes presentan sus evidencias de aprendizaje o por supuesto el discurso oral que desarrollamos con los estudiantes en los encuentros sincrónicos. Recordemos que toda evidencia de aprendizaje constituye un producto observable de lo que el estudiante debería hacer en el marco de las actividades propuestas. Pasemos a las actividades de práctica. Aquí solamente dejaremos algunos tips que los invitamos a poner en práctica para retroalimentar. Entre ellos, que podemos ofrecer preguntas, hacer sugerencias, describir los trabajos realizados de los estudiantes para evitar caer en los sesgos de información y solamente restringir las observaciones a los trabajos realizados, el andamiaje con estudiantes que hayan desarrollado los procesos de forma positiva. Lo podremos hacer en los procesos de alternancia y cuando tengamos la presencialidad o en los mismos encuentros sincrónicos y valorar los avances y los logros de los estudiantes. Adicional a lo anterior, también dejamos algunas recomendaciones para retroalimentar. Entre ellas, identificar las necesidades de aprendizaje en todo momento. Proponer actividades complementarias que atiendan a estas necesidades de aprendizaje. Realizar la retroalimentación entre pares. Usar siempre un tono amable y asertivo. Reconocer y felicitar a los estudiantes y padres de familia. Atender a la diversidad y, el más importante de todos, comunicar siempre a los estudiantes cuál es el propósito de la retroalimentación que se va a realizar. Bien, llegamos a nuestro último bloque que son las actividades de transferencia. Para ello, les vamos a pedir que analicemos, leamos y analicemos este problema y la solución que da un estudiante. Y mientras realizamos el análisis vayamos preguntándonos, ¿cuál sería la observación, la sugerencia que yo le haría al estudiante a partir de la escalera propuesta? ¿Cuál sería el mejor modo de retroalimentar a este estudiante? Recordemos los pasos de la escalera. Clarificar. ¿Qué preguntas le haríamos para clarificar el procedimiento seleccionado? Valorar. ¿Qué aspectos positivos podríamos valorarle al estudiante para establecer un diálogo positivo y asertivo? Formular inquietudes. ¿Qué preguntas le haríamos respecto al procedimiento para que se dé cuenta de los elementos que hay que corregir y de aquellos que se pueden potenciar? Y finalmente, hacer sugerencias. ¿Qué sugerencias podríamos hacer para que el estudiante que respondió el problema de esta manera potencie su aprendizaje? ¿Qué otros recursos le podríamos sugerir para que desarrolle las competencias que queremos? Bien, aquí hay un elemento que nos puede permitir abordar esta discusión de forma didáctica y un poco más a profundidad. La pregunta sería para ustedes, profes. El problema que estábamos leyendo, ¿a qué categoría pertenece? ¿Es un problema de cambio? ¿Es un problema de combinación? ¿Es un problema de comparación? ¿O es un problema de igualación?
Y cuando decidamos qué tipo de problema es de aumento, es de disminución. Y después de tener eso decidido, la incógnita dónde se encuentra, porque para cada tipo de problemas las estrategias esquemáticas de los estudiantes deberían ser diferentes. Les dejamos este elemento para la reflexión y el documento completo lo pueden encontrar en los comentarios del video. Para finalizar, este elemento conceptual que se presentó nos da la entrada a hablar del conocimiento didáctico del contenido y la importancia en los procesos de retroalimentación, pues no basta con resaltar aspectos positivos, aspectos negativos y aspectos por mejorar, sino que se debe tener en cuenta los elementos de la transposición didáctica que permiten acercar ese saber sabio a un saber enseñado con la proposición de unos ambientes pedagógicos de aprendizaje. Debemos también tener en cuenta cuáles materiales didácticos potencian unas habilidades y otras, en el caso del problema. ¿Qué limitaciones tiene el uso de materiales didácticos para el conteo o cómo pueden potenciar estas habilidades de conteo la solución de problemas aditivos? Las formas de representación. ¿Cómo podría, por ejemplo, una forma esquemática de representar las diversas categorías de problemas aditivos ayudar a que los estudiantes comprendan qué estrategias usar de acuerdo al contexto que se trabaja y no solamente basarnos en palabras clave? El conocimiento disciplinar obviamente es un elemento fundamental para poder reconocer las estrategias que usan los estudiantes y enlazarlas con estrategias que deben desarrollar para conocimientos posteriores dentro de su formación en matemáticas o en la matemática escolar para ser más precisos. Y finalmente, los modelos pedagógicos. Dentro de cada modelo pedagógico, cuáles serían las estrategias pedagógicas acordes al estudio de algunos contextos matemáticos, qué fenómenos estudiaríamos de acuerdo al modelo pedagógico en el que se circunscribe cada institución educativa. Bien, estas reflexiones son importantes realizarlas y tendremos el año 2021 para ese trabajo al interior de las guías de aprendizaje. Por último, los invitamos a ver nuestras cápsulas de lenguaje y educación inicial que también abordarán el tema de la retroalimentación y los invitamos a revisar nuestro canal y suscribirse para estar en continuo contacto y crecimiento entre todos. Muchas gracias.